Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Ay, no, un poquito más. Muy buenas tardes, ¿no? Qué gusto poder estar aquí como siempre el día de hoy con ustedes y también a los que nos acompañan en línea. Gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Ya hoy estamos cerrando nuestra serie que se ha llamado Reduciendo el Ruido, en la que hemos estado encontrando estos en el libro de Proverbios, estos principios de sabiduría que Dios le dio al rey Salomón, para que los podamos ir aplicando en diferentes partes de nuestra vida. Y hemos estado platicando a lo largo de esta serie cómo aplicarlos, por ejemplo, en las decisiones que tomamos en el día a día, cómo aplicarlos en las tentaciones, en nuestra forma de hablar también, lo que refleja y lo que hace el enojo en nuestra forma de hablar. También hablamos de cómo enfrentar estas situaciones de incertidumbre, ¿no? Y situaciones difíciles por las cuales podíamos estar pasando. Y también la semana pasada Jonathan platicó de cómo manejar nuestras finanzas sabiamente, estando conscientes que hay tentaciones como lo puede ser la codicia, como puede ser la deuda. Y nuestra esperanza y la intención nuestra durante esta serie es que Dios pueda hablar a nuestra mente y transformar nuestros corazones e irlos transformando cada vez más a lo que es la imagen de Cristo, que eso es lo que está buscando. Y a medida que esto va sucediendo, esta transformación, que nosotros podamos comprobar para qué fue lo que vino Cristo, cuál es el objetivo al cual vino, el cual podemos ver que Él mismo lo dijo en Juan 10:10, que dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, es una vida en abundancia en la que no solamente vemos su amor, sino también vemos su generosidad, porque de entrada Él pues no tenía necesidad de salvarnos, y sin embargo no lo merecíamos y nos salvó. Y nosotros, cuando decidimos reconocerlo como nuestro Señor o Salvador, Él no solamente se limita a salvarnos de pasar una eternidad alejados de Dios en el infierno, sino que va más allá. Nos da una vida reconciliada con Dios, que es alimentada, que es sanada constantemente, edificada, y que esta vida será completa y perfecta el día en que ya estemos frente a Él. Tenemos un Dios que es generoso, abundantemente generoso, y lo podemos ver desde el principio, desde la creación, donde Él hace los cielos, la tierra, pero no los hace para Él, sino que esta gloriosa creación la deja al cuidado de nosotros, a quienes crea a su imagen y semejanza, para que nosotros vayamos con esta imagen proyectándola en todo el mundo, para que se pueda el mundo darle su gloria. Es una creación abundante, generosa, donde crea mares, montañas y ríos. Es tan abundante que hace 915,000 especies de insectos. Alguien se puso a contarlos, son 915,000. 400,000 especies de flores, 28,000 tipos de peces, 9,200 especies de aves, mamíferos, 4,500 especies. O sea, es abundante y está creada en este universo que tiene una perfecta elegancia y complejidad, con este número de estrellas que es imposible de contar. Y nos da esto, pero además, bien importante, nos da la vista, nos da el oído, nos da el tacto, nos da el gusto, para que podamos experimentar la creación y podamos experimentar esa riqueza y podamos disfrutarla. Es para nuestro disfrute, a la cual Él nos llama a trabajar y a estar interactuando en ella. Ahora, no se quedó ahí nada más en esta gran creación, sino que nos dio el regalo más importante y más valioso que nos pudo haber dado, que era su propia presencia. Él se paseaba con Adán y Eva en el paraíso, ¿no? En el jardín del Edén. Él estaba en presencia con ellos. La Biblia dice que inclusive ellos notaban cuando Él se estaba paseando por el jardín. Y así es que tenemos este Dios generoso, que en realidad, si te pones a pensar, pues a lo mejor pudo haber sido un Dios más estilo minimalista. Ya saben, que haber creado algo más sencillo, no tan complejo, tal vez un mundo sin colores, en blanco y negro, y tal vez un mundo pues blanco y negro, pues con arroz y frijoles, y un dálmata que también son en blanco y negro, y suficiente. Con eso, pues eso es lo que pudo haber creado. Y sin embargo, como es generoso, crea esta gran universo y esta gran creación que es abundante, en la cual estamos. Y dentro de esta creación, Él se encarga en su soberanía de darnos todo aquello que necesitamos. En su economía que Él tiene, es una comunidad de abundancia y no hay escasez en ella. Ahora, en esa creación vino el pecado, la caída,
de todas las cosas que Dios le había dado en abundancia a la creación, ellos cayeron en la idea de que no era suficiente, que había algo más que les faltaba y que Dios se los estaba restringiendo. Eso es algo que les podía proporcionar el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y decían, bueno, entonces no es suficiente, necesitamos eso. A pesar de que Él les dijo que no lo comieran, comieron ese fruto. Pecaron y vino la muerte al mundo, vino el pecado al mundo y fueron desterrados del paraíso. Y por eso es que hoy vivimos este mundo que vivimos, consecuencia de esta poca confianza en la abundancia que Dios le había prometido al hombre. Pero aún así, en su generosidad los cubre con pieles para cubrir sus pecados y también para protegerlos en este nuevo mundo caído en el que van a estar. Pero Él prometió que Él un día solucionaría este problema en el que se habían metido. Y hoy sabemos que esa promesa se está cumpliendo a través de Jesucristo. O sea, a través de Jesucristo, la labor que hizo y la que está haciendo a través de nosotros y la labor que está haciendo en el mundo. Hoy en día los creyentes y no creyentes seguimos disfrutando de la abundancia en mayor o menor grado, de esta abundancia que Él ha creado y que le pertenece a Él. Seguimos llamados a reflejar su imagen porque fuimos creados para reflejar su imagen. Y entonces, como somos llamados a reflejar su imagen, somos llamados a reflejar su generosidad también en el mundo. Y bueno, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo debemos reflejar la generosidad. Y tal vez te pusiste nervioso cuando Dani dijo que íbamos a hablar de eso, y ahorita que yo también estoy hablando, te pones nervioso porque piensas que a lo mejor al final del servicio pues vamos a pedir esta ofrenda generosa para la iglesia, y entonces dijo, híjole, me voy a echar media hora para que después venga la ofrenda. Y la verdad es que no, o sea, no se trata de eso, nuestra intención no es eso. Pero sí te invito a que si de repente sentiste algo así como, ouch, van a hablar de ofrenda, híjole, a ver cuánto nos piden. Si por algo no te sentiste así como, wow, qué bueno que va a haber ofrenda, o sea, si fue todo lo contrario, te invito a que nada más escuches lo que la palabra nos tiene que decir y al final del servicio, pues me digas, oye, cambió un poco mi manera de pensar, no ha cambiado, en fin, porque veamos qué es lo que Dios tiene que decirnos respecto a la generosidad. Porque la verdad es que si yo te soy sincero, yo a la hora inclusive de estar preparando este mensaje esta semana, yo también fui transformado. Ahora, había cosas que decía, ay, yo no las había visto así, ¿no? Entonces, te lo digo por experiencia, que es algo que nos puede ayudar a ver qué dice Dios al respecto. Bueno, pues en general, la generosidad es el dar más de lo que se espera. Es una definición así muy sencilla. Por ejemplo, si alguien te invita a dormir a su casa, si es generoso, probablemente dé su cama en vez de darte el sofá. O un maestro que ve que un alumno está batallando, a lo mejor lo que hace es quedarse después de clases con él para ayudarlo a salir adelante generosamente, aunque no le paguen. También generosidad, por supuesto, que se ve en estar donando recursos económicos para causas sociales. Ese es como que lo más común que vemos. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, ¿qué pasaría si fueras una persona billonaria? Que digamos tuvieras 90,000 millones de dólares. 90,000 millones de dólares. ¿Qué harías con ello? ¿Darías el 10%, 20%, 30%? ¿Te avientas a dar el 60% de eso? ¿Cuánto darías? Bueno, pues hay un hombre que se llama Warren Buffett, que es de los hombres más ricos del mundo, que tiene esa fortuna. Y él este año anunció que iba a dar 2,900 millones de dólares para temas de alivio por el COVID, ¿no? En temas de salud, en temas de pobreza, eso es lo que va a estar dando. Imagínate, dio 2,900 millones de dólares, difícil de imaginar. Ahora no solo eso, desde el 2006 ha dado 37,000 millones de dólares, desde el 2006. Y le quedan 67,500 millones de dólares por dar a causas sociales a lo largo de su vida. A eso se ha comprometido. Va a dar el 99% de su fortuna a causas sociales. Ahora, conforme a lo que nosotros entendemos con generosidad, está dando más allá de lo que podríamos esperar, el 99%. Podríamos decir, bueno, pero esta es la generosidad que Dios quiere que reflejemos en el mundo. ¿Es este el tipo de generosidad? O sea, que digamos hoy salimos de aquí, voy a dar el 50% de lo que tengo a causas sociales. ¿Es esa la generosidad? ¿La generosidad? O más bien esto es una obra que se cataloga como una obra filantrópica, que es muy generosa, pero una obra filantrópica.
La filantropía o el filántropo es la persona que se considera amiga de la humanidad. Y como este filántropo es amigo de la humanidad, con sus bienes, él o con lo que considera que son sus bienes, él va a estar ayudando a otros a salir adelante. Él decide a quién apoyar, a quién no va a apoyar. Él decide quiénes merecen recibir su apoyo y quiénes no merecen recibir. Total, o sea, son sus bienes. Pero si estuviste la semana pasada en el mensaje que Jonathan dio y tal vez estás viendo hacia dónde voy, él nos recordó que todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo. O sea, todo le pertenece a Cristo. Y entonces, ¿son nuestros bienes los que tenemos para ayudar a la humanidad? ¿O son los bienes de Dios que nos da y Él nos pide dónde aplicarlos para que nosotros los vayamos administrando? ¿Quién decide dónde ponerlos? ¿Dios o yo? ¿Quién decide quién los merece? ¿Dios o yo? ¿Sí? Y digo, yo no conozco a Warren Buffett, pero lo que sí se sabe es que es agnóstico. El agnóstico es alguien que no puede asegurar que Dios existe porque cree que la mente no es capaz de poder afirmar si Dios existe o no. Entonces, realmente eso es lo que él maneja. Y si ese fuera el caso, probablemente no lo sé, pero lo más seguro es que Dios no esté al principio cuando está donando estas mega cantidades de decir, Dios, ¿dónde quieres que las pongas? Tú dime, Dios, ¿dónde va? Y yo lo doy. Probablemente Él está haciendo realmente estas acciones donde Él quiere ayudar a la humanidad como un buen filántropo, un filántropo muy generoso. Y doy este ejemplo porque a lo mejor a veces nosotros, cuando queremos ser generosos, caemos en mera filantropía, donde con mis recursos quiero ayudar a ser amigo de la humanidad y estoy ayudando con mis recursos, ¿sí? O tal vez no mera filantropía, pero tal vez las motivaciones son diferentes. Por ejemplo, movidos por intereses personales como buscar reconocimiento. Hay gente que dona buscando reconocimiento, miren cuánto estoy dando, o buscando influencia. Dono cantidades importantes y después tengo una voz aquí en esta organización porque dependen de mí. O tal vez porque el otro lado es que nos sentimos presionados, obligados, o porque nos hacen sentir culpables, o a veces pensando en que soy generoso, dando lo que me sobra y no necesito. Ana, mi esposa, ella dirigió un pantry y una tienda de segunda en una iglesia, y de repente llegaban gente donando, que inclusive eran de la iglesia, te donaban latas de comida y te das cuenta que las latas estaban caducadas, ¿no? O ropa que te llegaba de donaciones que decías, esto no se puede vender, vaya, ni se puede regalar, deja tú vender. Pero la gente se sentía bien, en sus caras tú veías así como que, mira qué generoso soy. Entonces la motivación es diferente. Y a veces la generosidad puede venir con el objetivo de que Dios responda. Voy a donar esto, Señor, para que tú me lo multipliques. Así como si fuera el genio, yo lo doy, Señor, y yo sé que tú me lo multiplicas, y esa es mi motivación, esta multiplicación que me vas a dar. Y podemos caer en el riesgo precisamente de cometer estos errores y entonces no estar cumpliendo con lo que es la generosidad de Dios. Así es que, ¿por qué no buscamos en su palabra qué es la generosidad de Dios? ¿Cuál es la generosidad que Él le gusta? Y para eso vamos a estudiar una carta, que es la segunda carta que Pablo envía a la iglesia que estaba en Corinto, que él había fundado en su segundo viaje misionero, que Dios lo había usado para fundar esta iglesia. Y esta carta la está mandando para exhortarlos a que hagan los preparativos ya para recaudar una ofrenda a la cual se habían comprometido para ayudar a los pobres creyentes de Jerusalén. No sabemos por qué eran las condiciones tan pobres de los creyentes en Jerusalén que se iba a mandar. Lo que se cree es que ellos habían sido aislados del sistema económico en el momento en que ellos dijeron, bueno, pues vamos a seguir a este Jesús que dijo que era Dios y que dice que lo sigamos y que a través de él hay vida eterna. Pues seguramente los otros judíos decían, no, eso es una blasfemia, aíslenlos. Entonces estaban aislados y probablemente por eso es que sufrían mucha pobreza. Que eso también sucede hoy, por ejemplo, en India o en el Tíbet, por ejemplo, cuando la gente renuncia a sus dioses, las poblaciones los aíslan y pasan condiciones muy, muy difíciles. Esta iglesia de Corinto estaba ubicada en el sur de Grecia, era una ciudad comercial muy próspera en el área del Mediterráneo, y era una iglesia que finalmente tenía mucho dinero y estaba comprometida, o se había comprometido a enviar el dinero, y ya Pablo estaba enviando a Tito para hacer la recolecta. Y en la carta lo que va a hacer es que va a poner como ejemplo a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias que se encontraban en la zona norte de Grecia
y corresponde donde estaban las iglesias de los tesalonicenses y donde estaban los filipenses. Y también ellos habían ya participado de una ofrenda para Jerusalén. Entonces los invito a que nos pongamos de pie para ver qué es lo que les dice Pablo en la palabra del Señor y en reverencia a la palabra, para estudiar qué es lo que le dice. Vamos a leer de 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 9. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito a que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la habían comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Palabra del Señor, pueden sentarse. Qué importante es basarnos en la palabra del Señor para poder entender qué es lo que Él entiende en este caso por la generosidad. Aquí de este pasaje la idea a recordar es, si hacemos un resumen, la generosidad bíblica es el privilegio que Dios nos da de expresar con los bienes que nos ha encomendado el amor y generosidad de Jesús hacia el mundo. La voy a repetir, la generosidad es un privilegio que Dios nos da de expresar con los bienes que nos ha encomendado el amor y generosidad de Jesús hacia el mundo. Y es que la realidad del problema en cuanto a las necesidades del mundo no es que no haya suficientes recursos, sino que están mal distribuidos, porque Dios creó en esta creación abundante. Y la generosidad de Dios es como si Él estuviera desde arriba mirando dónde están los recursos, dónde están, por ejemplo, dinero, tiempo, conocimientos, dónde están abundando y dónde están faltando. Y lo que Él hace es tratar de moverlos para ayudar tanto al que le falta, también y para ayudar a los que lo tienen. Y entonces, pensando en este tipo de generosidad y en la definición, la generosidad bíblica, dijimos al principio, es un privilegio que Dios nos da. En el versículo 1 y 2 nos dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a la iglesia de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. O sea que Pablo está dejando ver que la generosidad de los macedonios, que a pesar de que es digna de elogio, dice no, pero quien la está generando, quien la está causando, está motivada por Dios. Y ya hemos hablado que la gracia puede darnos inclusive poder hallar esta alegría en medio de las pruebas. Bueno, pues esta gracia también nos puede dar esta capacidad de ser generosos, inclusive aunque estemos en extrema pobreza. En esta alegría que inclusive nos puede motivar a dar, y conocemos la palabra, es que dice Dios ama al dador alegre. O sea, se produce de esto, de que uno está dando con esta gracia que Dios está dando. Ahora, en el versículo 3 nos dice: yo soy testigo que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. O sea, Pablo está diciendo que esta generosidad es espontánea, o sea, que no es obligatoria, que no se motiva por chantaje, sino otra vez es voluntaria, que la gracia de Dios es la que hace ver que esto es como un privilegio al que Él nos está dando y el cual quiere uno participar. En el versículo 4 lo dice: rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Solamente la gracia de Dios puede dar esto para que uno pueda entender que esto es un privilegio. Y los macedonios lo reconocieron, le rogaban a Pablo porque ellos querían que parte de los bienes que Dios les había encomendado fueran destinados a estos de Jerusalén, que estaban sufriendo todavía más, a pesar de la situación difícil que pasaba también estas iglesias. Hoy Dios sigue obrando y su gracia sigue
escogiendo a gente como tú y como yo para que seamos generosos en situaciones muy específicas. Dime si tú no has experimentado, de repente ves una necesidad y como que quisieras ayudar. Dios te está hablando, el Espíritu Santo te habla, y yo creo que el reto es que precisamente tengamos esta sensibilidad al Espíritu Santo, al llamado que nos está haciendo de que, hey, esto es un privilegio de poder mover mis recursos no mis recursos que Dios me ha dado hacia alguien más que los necesita más. Dios nos está dando ese privilegio para participar. Ahora, la siguiente parte es que la generosidad bíblica dispone de los bienes que nos dio, que nos ha encomendado. Y dice Pablo, yo soy testigo que dieron, dice Pablo, yo soy testigo que dieron espontáneamente, tanto como podían y aún más de lo que no podían. O sea, esto lo logra solamente la generosidad. Cuando Él te da la certeza y la gracia y confirmada de que Dios es un Dios de abundancia y no un Dios de escasez. Cuando tú crees que Dios es un Dios de abundancia y no de escasez, es que puedes dar de los bienes que Él te da generosamente. Y yo recuerdo que cuando en México yo fui director de mercadotecnia de una cadena de hoteles y de una industria editorial de revistas. Y lo que haces allá normalmente es tener comidas de negocios con ejecutivos de las otras empresas con el fin de socializar y hablar de negocios. Y son comidas en las que llevas también a tu equipo de trabajo. Entonces las comidas son 4, 6 personas, 8 personas, en restaurantes muy buenos, muy buena comida, donde no puede faltar el vino, no puede faltar el tequila, porque estás socializando. Ese es el tipo de comidas, porque es la manera en que tú quieres ser generosos, en México al menos. Y traigo a esto a colación, porque la idea era ser generosos con los ejecutivos que estás invitando y obviamente pagar la cuenta. Y yo lo podía hacer, ¿por qué? Pues porque tenía la tarjeta de crédito de la empresa, ¿no? O sea, sacas la American Express, pagas, te sientes bien, eres generoso y todo el mundo está contento por la generosidad que tú tienes. Y no solamente la generosidad en la comida, sino en regalos de Navidad y todo esto. Y todo surge porque yo tengo esta mentalidad de abundancia, donde yo asigno los recursos que tiene la empresa a estas obras generosas que sé que van a traer beneficio. Y nunca me voy a sentir mal o voy a sentir que estoy haciendo mal o que estoy dando de más, porque sé que tengo esos recursos. Pero cuando llegué aquí a Charlotte y entonces tuve mi negocio con mis recursos que eran más escasos, y entonces sí, invitar a la gente a comer, como que, caray, pues la pensaba 2 veces, ¿no? O sea, igual dices, híjole, ¿no? Y también piensas en el tipo de restaurante, ya no vas a cualquiera. Y das gracias de que hoy cada quien paga lo suyo, ¿no? Y entonces, finalmente, en esta mentalidad de escasez que tenía, como que mi generosidad de negocio se acabó o se redujo de una manera significativa, simplemente porque cambió mi mentalidad de una mentalidad de abundancia, cuando entendía que había abundancia de la empresa y que iba a responder, que yo podía gastar y sin embargo iba a haber abundancia, a una mentalidad de escasez, donde no me atrevía ya a soltar, porque quién sabe si regresa, quién sabe si este cliente va a regresar la inversión, en fin. Pero eso también nos puede suceder a nosotros. Si tu mentalidad de la economía de Dios es escasez, no vas a poder ser generoso, porque vas a estar, si yo suelto estos recursos, si yo abro mi mano y se van estos recursos, ¿cómo es que van a ser reemplazados? En cambio, si tu mentalidad es de abundancia, si tu mentalidad es esta abundancia en Dios, puedes abrir la mano porque sabes que habrá suficientes recursos. Dios se va a encargar de proveerlos. Y esto no aplica solo al dinero, sino aplica al tiempo que puedes tener, conocimientos y talentos, experiencia que Dios te ha dado. Todo esto lo puedes usar generosamente para apoyar a alguien más. Así es que pídele a Dios que te ayude a confiar en que estos recursos son abundantes, que son los recursos de Dios, para que cuando te pida ser generoso digas, wow, me estás dando el privilegio de servir, wow, que me estás pidiendo mover tus recursos de mí hacia alguien más que los necesita, y confío en que tus recursos van a ser abundantes y tú te encargarás de suplirme lo que sea necesario. En el libro de Proverbios, de este libro de sabiduría, en el capítulo 11, versículo 24 y 25 dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan.
El que da manos llenas en esta economía de abundancia donde Dios es el que provee, por supuesto que va a estar dando inclusive más, porque son manos que están dispuestas a estar movilizando los recursos que Dios te está dando. Pero también dice, otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que retiene el dinero, que ni siquiera cumple con las deudas que tiene, afectando al que le debe y que no está dispuesto a dar, Dios no le va a dar más, porque Dios va a decir, bueno, ¿para qué le doy recursos de mi creación para que los esté nada más reteniendo? Así es que dice, el final termina, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Ahora, algo bien importante de este principio es que no es la generosidad de Dios, y la respuesta de Dios no es para que acumules riquezas. O sea, lo que Él está buscando es que cuando tú haces esta generosidad, Él te va a bendecir dándote más recursos para poder canalizar más recursos a la gente que necesita. Pero en ningún momento es para que tú seas con más riqueza. Ahora, ¿qué tanto dar? El versículo 3 dice, tanto como podían. O sea que era proporcional a lo que cada uno tenía. Variaba dependiendo de cuánto tenía uno. Y a veces nosotros decimos, hijo, ¿para qué doy a esta causa de $50,000, por decir algo, ¿no? Si lo que yo voy a dar, los $100, o 50, 20, no pintan, ¿no? O sea, ¿para qué lo hago? Y la realidad es que no importa, porque no se trata del monto. Lo que se trata es de responder al privilegio que Dios te está dando para mostrar su amor a través de ti. El monto no importa. Las ofrendas personales de los macedonios eran mucho más pequeñas que la de los corintios. Sin embargo, ellos decían, déjanos participar, queremos ser parte de esto. Pablo también dice en el versículo 3, dieron aún más de lo que podían. Entonces no solamente es proporcional, sino también dice, dieron de forma sacrificial. O sea, se sacrificaron. Y esta es la ofrenda que más le gusta al Señor. Y aunque dices, wow, o sea, ir hacia el sacrificio, efectivamente. En Mateo 12, él nos narra que él, cuando estaba con sus discípulos en el patio del templo, él veía cómo la gente de mucho dinero hacía grandes donaciones con trompeta y se oía y todo el mundo decía, wow, mira qué grandes donaciones. Y en eso llega una viuda y deposita 2 moneditas de cobre. Y fíjense lo que les dice Jesús en Mateo 12:44. Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este es el tipo de generosidad que él busca. Nunca se hubiera imaginado que Dios se iba a encargar de recordar ese acto de generosidad 2000 años después, aquí, por ejemplo, con su palabra. Estamos recordando. Este es el tipo de reconocimiento que Dios le dio a esa obra. Y es que en este tipo de generosidad, Dios no está buscando solamente movilizar los recursos, sino está buscando que reflejemos este amor sacrificial que Jesús tuvo hacia el mundo. Su amor fue en sacrificio, lo que nos lleva al tercer punto, que la generosidad bíblica es una expresión del amor y la generosidad de Jesús. O sea, cuando Dios vio al mundo desde arriba, Él decía, bueno, ¿qué necesidad hay? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué necesidades crees que pensó? ¿En injusticia, hambre, enfermedad, libertad? La necesidad más grande que Él veía era nuestra pobreza espiritual. Y no pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual. O sea, porque no importaba en aquel entonces qué tan buenos llegáramos a ser, qué tantos sacrificios podríamos hacer para agradarle a Él, si no podíamos resolver el problema de que había sucedido a raíz de que nuestros pecados nos habían separado de Él por la eternidad permanentemente. O sea, realmente la vida no tendría sentido, porque al final de la vida, cualquiera que hubiera cometido al menos un pecado, terminaría alejado por la eternidad de Dios en el infierno. Eso es lo que pasa. Y bueno, yo no sé, esta semana, ¿quién ha pecado al menos una vez esta semana? A ver, ¿quién puede levantar la mano? ¿Quién ha pecado al menos una vez? Ok. Gracias por su honestidad, pero como quiera están en bancarrota espiritual. Y a los que no la levantaron también porque mintieron, porque sí han pecado, entonces también están en bancarrota espiritual. O sea, no se salvan. Todos hemos pecado. Y entonces es una realidad. Pero Dios nos ama con infinita generosidad y ve este gran riesgo, que vaya, podemos bromear, pero es un gran riesgo. Pero fíjate lo que dice Pablo en el versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. O sea, Cristo, Él es tan rico como Dios era rico. Él tiene poder, autoridad, soberanía, y lo dejó todo. Dejó ese lugar para venir a convertirse en hombre hace 2000 años, llegando materialmente pobre, pero también más importante, dispuesto a hacerse espiritualmente pobre, dispuesto a cargar con la deuda de nuestros pecados y declararse Él en esta bancarrota espiritual, donde lo que tenía que hacer era permitir que lo claváramos en una cruz para pagar esa deuda. Y eso fue lo que sucedió. O sea, este sacrificio necesario para que una vez que Él resucitara, pudiéramos hacernos ricos al seguirlo a Él y solamente a Él. O sea, ricos en perdón, en paz, en gozo, en gloria, en honor, siendo coherederos de Él para el reino. Vamos a estar coheredando, somos herederos conjuntos con Él. Y en ese momento, cada vez que uno recibe a Jesús como nuestro Salvador, dándonos también este gran regalo que es la presencia de Dios nuevamente dentro de nosotros, en la forma del Espíritu Santo viniendo a vivir en nosotros. ¡Qué gran regalo nos ha dado! La realidad es que no hay persona más rica en el planeta que aquella que ha sido reconciliada con Dios a través de Jesús. ¿Lo crees? Si ya te reconciliaste con Dios a través de Jesús, eres la persona más rica del planeta. No hay más. Esta es la vida de abundancia a la que se refiere en el versículo que leímos al principio, que Él vino a darnos esta vida, una vida en abundancia. Y este es el evangelio. Esta es la gran noticia, que a pesar de nuestro bancarrota espiritual, Él es capaz de sacarnos de ahí y darnos esta vida abundante, rica, eterna. Si hoy ya tú te diste cuenta que has pecado y dices, caray, sí he pecado. Bueno, si no tienes a Jesús en tu vida como tu Salvador, estás en bancarrota espiritual. Y el que está en bancarrota espiritual está separado de Dios por la eternidad, pero Él ya hizo el sacrificio. Entonces yo te invito a que, si tú tienes esta conciencia, da el paso de seguirlo. Dile: Señor, te sigo, voy a hacer todo lo que diga tu palabra. Eso es seguirlo. Dime qué hacer en tu palabra y yo lo hago. No lo que diga el pastor, porque el pastor a lo mejor me pide cosas que no. Lo que la palabra de Dios me pida, eso lo hago. Yo te sigo porque sé que tú pagaste por mis pecados en la cruz, sé que tú resucitaste y sé que tú me das vida eterna si es que yo te sigo. Hazlo, y el día de hoy yo te garantizo, con la autoridad de la palabra de Dios, que vas a tener vida en abundancia. Y cuando entregamos nuestra vida primero a Dios, que es lo que hicieron las iglesias de Macedonia, su generosidad se empieza a manifestar a través de nosotros. En el versículo 5 dice: incluso hicieron más de lo que les esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. O sea que cuando tú te entregas a Él, ofreciendo tu vida como este sacrificio vivo, Él en su generosidad te da vida eterna, y tú estás haciendo este sacrificio vivo. El Espíritu Santo que nos manda empieza a transformarnos cada vez más a la imagen de Jesús, para mostrar el amor de Jesús, y nos empieza precisamente a llamar a amar al prójimo como Jesús nos amó a nosotros. Y entonces empiezas a ver necesidades en la gente, necesidades espirituales y materiales, físicas, y el llamado es a expresar este amor que proviene de Jesús en esta relación que tenemos. Inclusive ha llegado al grado de hacerlo de manera sacrificial. La generosidad bíblica, esta generosidad bíblica horizontal, donde estamos ayudando, viene de esta generosidad vertical que hemos recibido de Jesús. Entonces nosotros, lo primero, si tú ya sigues a Jesús, tú ya experimentaste esta generosidad vertical y la sigues experimentando a medida que te transforma, que te nutre, que te va enriqueciendo con los frutos del Espíritu. Y ahora, ya queremos que somos ricos, viene el amor al prójimo, o sea, la generosidad horizontal, donde vamos a manifestar este amor que Él en sacrificio que hizo por nosotros. Jesús dijo en Juan 15:12: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. O sea, la generosidad es una prueba de sinceridad de nuestro amor hacia nuestro prójimo. Es algo tangible. O sea, no es obligatoria, porque se trata de amor, es mostrar el amor. El amor no es obligado. El amor no es a fuerzas ni chantajeado. El amor es generoso, es un privilegio el que nos da. Pero eso sí, Pablo confronta a los corintios y les dice:
No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación a los demás. O sea, si el amor de Jesús fue sincero, y no tenemos la menor duda, capaz de ser colgado en la cruz por nosotros, sufrir eso, dejar sus riquezas y hacerse pobre, si su amor fue sincero, ¿qué tanto nosotros estamos mostrando un amor sincero hacia el prójimo? Y es el reto, y eso es lo que nos está poniendo el reto. O sea, o es solamente un amor de palabra. La idea a recordar es esta, que la generosidad bíblica es el privilegio que Dios nos da de expresar con los bienes que nos ha encomendado el amor y la generosidad de Jesús hacia el mundo. Somos portadores de la imagen de Dios y a través de ella, al llevar la imagen de Dios con esta generosidad, Dios será glorificado. En el capítulo 9 de la misma carta les va a decir Pablo, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. O sea, la respuesta ante este tipo de generosidad no es agradecimiento a uno, a ti, sino es de gracias a Dios para que Él sea quien es glorificado. Así es que yo te invito hoy a aceptar este llamado a la generosidad, a que reconozcas que este es el privilegio que Él nos da de mostrar el amor de Jesús al mundo para que Dios sea glorificado a través de estas muestras de generosidad.